Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy abriendo nuevamente las puertas de la casa de Silvana. Le damos la bienvenida a una gran amiga, Mabel Milior. Buenas tardes, Mabel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí compartiendo contigo, Silvana. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a Radio Sentidos, eh, que tiene ese gran nombre, el sentido de la vida, el sentido mayor. Muchas gracias, Silvana, por estar aquí compartiendo este espacio. Al contrario, es un placer tenerte aquí, Mabel, en la casa de Silvana, así que bienvenida a esta casa y a Radio Sentidos. Bueno, Mabel, yo te presento como consteladora familiar antroposófica y si querés contarnos un poquito más de qué es lo que venís realizando, adelante. ¿Qué vengo realizando? Es una gran pregunta. ¿O qué haces? Una gran pregunta porque aquí compartiendo contigo este espacio, uno cuando está en radio se da cuenta lo que significa navegar juntos y que cada uno se haga su propia imagen. Hoy hay muchas personas que nos pueden ver, pero la radio antiguamente era la imagen y uno se iba imaginando lo que iba escuchando. Y la radio me parece que fue el gran inicio en mi vida para conocerte, eh, para, para conocer a muchas personas. Y hoy en la actualidad, aparte de la radio, me dedico a grupos de autoconocimiento hacia sí mismo, en cuanto a lo que es una biografía. Para mí la historia de cada ser humano, ahí está plasmado lo cósmico. La biografía es única, es irrepetible. Entonces, ya desde el año 2001 que vengo coordinando grupos de este tipo, luego se sumaron las constelaciones familiares y la base es la antroposofía. Mi filosofía de vida es la antroposofía, que vengo también transitando hace muchísimos años. Y cuando uno va integrando caminos, en mi camino integré todo lo ancestral, todo lo que fui aprendiendo en la formación de constelaciones familiares en el Centro Latinoamericano de Constelaciones y la antroposofía. Entonces, ¿cómo unir ambas corrientes? La antroposofía para mí no es solamente la corriente ancestral, sino la corriente espiritual, la cual esto que nos hace únicos y repetibles a cada uno, y cuando en la medida que cada uno pueda tomar, integrar ciertos dolores, angustias de un gran pasado, nos sentimos más libres, más plenos para poder ir hacia, y sentirnos libres para ir hacia el propio camino y no el camino repetitivo de otros. Me parece que eso es, si te cuento un poquito, sería intentar encontrar que cada uno vayamos encontrando esa voz que resuena en el interior y es ese maestro que nos va guiando para continuar el camino que cada uno necesite. Qué bueno, y esto se une con la editorial con la cual abrí, ¿no? Del desapego, porque el desapego nos hace libre, encontrar el camino, ser auténticamente uno, es lo que nos conduce a la libertad y por ende eso también nos lleva hacia ese estado de felicidad interna, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Cuando estamos siempre mirando para atrás, el atrás nos sirve como fuerza para darnos cuenta, ser conscientes del camino que fuimos recorriendo para estar hoy en este instante. Y bueno, ya me viene la imagen de cuando te conocí y cómo hay leyes kármicas, hay leyes que cada uno las puede llamar de destino,
kármicas, leyes anímicas espirituales, donde nos van conduciendo para que el encuentro suceda. Ahora, lo que cada uno hace en ese encuentro, eso dependerá individualmente de cada uno. Kármicamente nos encontramos con ciertos seres. Después va a depender de cada uno cómo lo vive, qué siente, qué piensa y cómo actúa con ese ser humano con el cual se encuentra. Qué linda esta explicación, o sea, que hace unos años que nos reencontramos, ahora vamos a contar, así que nos están escuchando, saben cómo fue que nos conocimos, pero me resulta muy interesante esto que vos decís de el encuentro kármico, que en un primer momento no me había pasado por la mente. Yo calculo que son más de 20 años que nos conocemos, ¿no, Mabel? Sí, sí, porque nosotros Más. nos conocimos en Capilla del Monte y yo ya hace 22 años que estoy aquí en Buenos Aires, así que hace más de 24 años aproximadamente, 25, 44 años diría que nos Sí, conocemos, sí. entre 24 y 25 años que nos conocimos, Sí, que estuve en tu programa de radio, como vos decías, Capilla del exactamente. Monte, ahí arriba, era una cosa insólita lo que era la radio y el Capilla del Monte en ese momento, ¿no? Yo me acuerdo tu cara, porque claro, para mí era común y normal, porque uno transita lugares y le parece ya es un mundo. Y me acuerdo que vos me decías, la verdad, claro, vos estabas acostumbrada a las radios de aquí de Capital, entonces me decía, la verdad, Mabel, que yo nunca vi una cosa igual. Que hagas de operador de los controles, que me hagas la entrevista, que pongas la música, que hagas todo. Me acuerdo de ese instante, tu asombro. Y bueno, allá pasan estas cosas, es maravilloso porque se vive con canjes, con, bueno, uno para no tener excesos de tener que pagar y bueno, me enseñaban los controles, yo hacía los controles, bueno, esas cosas que es maravilloso porque también hoy pensaba, digo, estas cosas que vuelvo en la biografía hay espejamientos. Nosotros vamos viendo en la biografía que cada 7 años nace, digamos, hay una crisis, hay un nuevo comienzo, lo vamos viendo en los distintos cuerpos del ser humano, y luego hay espejamientos. Y digo, qué interesante. Silvana, yo la conozco y la invito al programa de radio en Capilla del Monte. Pasan 24 años aproximadamente y ahora ella me invita a su programa de radio en Buenos Aires. Así que es esto, ¿no? La vida es esto, es maravilloso cuando uno lo puede mirar y agradecer. Sí. Es una visión hermosa. Aparte, también vos, desde esa visión antroposófica que tenés, vos sos Mabel Noemí Milior y yo soy Silvana Mabel Rigner. Mira, Así que sí, nos espejamos en los nombres, ¿no? también. Mi primer nombre y vos en tu segundo nombre. Interesante. Sí, 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 sí. así que, y bueno, y la vida nos volvió a unir y creo que, o por lo menos siento hoy que ya este camino que nos unió tan fuertemente, con muchas amistades en común, creo que ya va a continuar en esta unión, ¿no? Eso es lo que siento, por lo menos. Sí, yo pensaba cuando en un momento te volví a ver y recuerdo el momento en el que nos vimos después de muchos años. En un momento fue por un premio de una radio que era justo en Santos Lugares y yo me acuerdo que como nací en Santos Lugares, me anoté, el premio en ese momento era Premio Capilla y me anoté porque era Santos Lugares, era mi barrio y mi padre en ese momento me acompañaba mucho en el programa de radio, entonces ahí nos volvimos a encontrar. Vos estabas con radio y ahí nos volvimos a encontrar. Y el otro encuentro, que fue para mí muy fuerte, fue en la casa de Ana Hobecker. Era un cumpleaños o algo, era una reunión que se hacía y ahí nos volvimos a encontrar en la casa de Ana. Y hay esas cosas, ¿no? De darte cuenta que
vos conocés a la persona que, bueno, yo a Ana la conocí en la formación de constelaciones familiares, y verte que vos eras familiar de ella, bueno, esas cosas que vos decís, somos pocos en realidad, porque nos volvemos a encontrar todos, ¿no? Cuando nos damos cuenta, nos volvemos a encontrar las mismas almas. Vos Es muy sabés rico. que fue un cumpleaños de Ana María y vos estás hablando y te puedo describir la escena tal cual donde estaba sentada, todo, porque Sí. estaban todas las compañeras de constelaciones, de las cuales también conocí a varias, y le habían regalado un colgante muy lindo, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Creo que era el árbol de la vida, puede ser, Sí, si no me sí, falla la sí, memoria. sí. Bueno, y ahí me reencontré con una Mabel Morocha, pero era Mabel. Claro. Sí, totalmente, porque bueno, los que nos están viendo ahora, mi cabello, a mí me decían la rubia, porque de tantos reflejos era rubia, súper rubia. Y después volví a este es mi color natural. Es tu Y color. claro, es ese cambio también, ¿no? De darte cuenta que, bueno, como que hay distintos personajes en la vida, distintas etapas, y uno se va dando cuenta cómo se va modificando también en lo corporal, ¿no? Como hay otras experiencias y uno hasta hacer el reflejo, se refleja una imagen diferente en uno. Eh, no sé si a vos también te pasa, pero Seguro, seguro, es que por eso vamos evolucionando. ¿Qué te parece, Mabel, ujú, eh, si vamos al tema que le hemos prometido a nuestros sí. oyentes? Empezamos un poquito tarde porque a veces la tecnología me cuesta un poco. Tengo que reconocer que a veces me hago lío. Además que es un programa, el de hoy, que tiene para mí un alto valor emocional. Y bueno, por Sí. ahí también me trabé. Realmente Ujú. tengo que reconocer que estoy muy, muy emocionada. Hoy no hablo más porque si no se me van a caer las lágrimas. Ujú. Este, la idea del tema de hoy era hablar de la trascendencia del alma. Entonces, más o menos vamos a hablar unos 4 o 5 minutos para hacer el primer corte. Así que te dejo a vos en tu visión tan, tan linda que tenés de todos estos temas, Mabel. Gran tema, trascendencia del alma. Muchos pueden en este momento pensar o imaginar qué es el alma y qué es el espíritu. Muchos hablan que el alma y el espíritu es lo mismo. Yo de a poquito me fui adentrando en todo esta filosofía, en este conocimiento, pero un conocimiento vívido, cuando uno empieza a adentrarse en verdades espirituales, va dándose cuenta que hay ciertas características que pertenecen al mundo físico, otras que pertenecen al mundo anímico y otras que pertenecen al mundo espiritual. Nunca pensamos, acá necesitamos todo separarlo, pero en realidad es como que existen, es como si fuera una trinidad, se necesitan, son a través de esa unión. Nosotros, cuando hablamos de lo físico, hablamos de lo que se ve y se refleja en el espejo. Y justamente algo que todos sabemos, que lo físico visible, lo físico, es el cadáver, que es lo que va a quedar en la tierra, porque pertenece a la tierra. Y yo hablo así, porque uno dice cadáver. Es un cadáver porque el cadáver son sustancias que pertenecen a la tierra. Entonces va a quedar en la tierra, no lo podemos llevar, porque pertenece a este ámbito. Ya el mundo anímico, que tiene que ver con todas las partes del sentir, y el mundo espiritual, que tiene que ver con la identidad, con lo que nos hace esto únicos e irrepetibles a cada uno. Algunos le podrán llamar lo crístico, lo búdico. Bueno, cada uno lo puede llamar de una manera diferente, pero es esa conciencia eterna que nunca muere. Así nosotros lo vamos como transmitiendo
para el que no sabe nada desde la antroposofía, pero la antroposofía significa sabiduría del ser humano, de la humanidad. O sea, Steiner, que es el que ha creado esta filosofía de vida, él era un gran iniciado que dejó las bases para que cualquier ser humano pueda adentrarse y alcanzar este mundo superior y conocerlo, no a través de la creencia, sino de la vivencia y la experiencia. Por eso hay una lógica también. Hay muchos ejemplos para que uno vaya comprendiendo, pero a través de el pensar. Cuando nosotros hablamos del pensar, es un pensar que hay un cuenco, como un cuenco, donde este sentir está unido, como que un pensar del corazón está unido. Entonces uno ya lo vive, no es algo que lo dijo alguien, que lo dijo Steiner, lo dijo Hellinger, lo dijo Wood. No, no, no. Este es un conocimiento vivo, porque uno ya lo percibe en sí mismo. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de lo que trasciende? Si nosotros en este momento nos aflojamos, por ejemplo, corporalmente, empezamos a sentir nuestros hombros, a sentir nuestro cuerpo. No sé si, Silvana, si en algún momento vos pudiste darte cuenta que sos un testigo de vos misma. Sí. Cuando nosotros hablamos de testigo, ya estamos hablando de otro nivel de conciencia, que es la que no muere, que es la que se va a llevar toda la experiencia. Nosotros cuando venimos acá a la Tierra, olvidamos todo lo que transitamos aquí, pero acá venimos innumerables veces. No para el que escuche que diga, esto es una religión, hay que creer en esto. Cada uno es libre, acá es un libre pensar. Yo comparto desde mi vivencia y no porque lo leí. Realmente, vos bien sabes que en Capilla del Monte, cuando nosotras nos conocimos, bueno, un lugar muy sagrado donde transitar la montaña, transitar el contacto con la naturaleza, con los pájaros, empieza a despertarse otros sentidos más allá de lo físico visible. Entonces, uno puede tener muchas experiencias que sabe que no pertenecen a aquí ahora, sino que son experiencias que ya uno ya ha transitado y que necesita regresar a ciertos lugares para compensar, para cerrar, sí, compensar me gusta la palabra, ciertas cuestiones que han quedado como abiertas y hay que sanarlas, integrarlas. Entonces, por eso es tan necesario sanarlas en el mismo lugar donde uno abrió una herida, por ejemplo. No es que si abro una herida en el mundo físico, en el mundo espiritual se cerró. Voy a necesitar en el mundo físico ver en distintas situaciones para cerrar esas heridas. Entonces, para mí la trascendencia, como bien estabas diciendo, me parece muy interesante el tema, cómo darnos cuenta qué es lo transitorio de lo eterno. Cómo en la vida cotidiana empezar a darnos cuenta qué es realmente pasajero, qué es lo trascendente. Y me parece que es en todo momento ser conscientes de esto. El obvio, como muchas veces lo digo, el obvio no es obvio. Nosotros damos por obvio situaciones que son sagradas y no le damos ese valor. Me parece que en esta cuarentena empezamos de a poquito a despertarnos y a considerar lo que es sagrado como sagrado. Y nuestro cuerpo es sagrado, es un templo también. Y vos te dedicas, y cuando te conocí con respecto a todo lo que es la alimentación, ¿cómo alimentamos? Sí, el cuerpo físico, pero en tus libros siempre me llamaba mucho la atención, cuando los leí hace muchos años también, que siempre estaba la parte anímica espiritual. No era coma esto, haga esto, sino que siempre estaba el elixir como un perfume, que siempre estaba esa parte anímica espiritual y que son alimentos que todos necesitamos. No sé si te parece por Tal ahí que cual, Mabel, comprende. como vos decís, yo digo que nuestro cuerpo es el templo del alma. Mm, La alimentación
es la pata de una mesa, nada más. Pero si no agregamos las otras patas, la mesa se cae. Y entonces, comer sano y no cultivar nuestro alma, para mí, desde mi punto de vista, como vos decís lo que estás opinando, diciendo, no tiene sentido. O sea, tenemos que cultivarnos como seres humanos íntegros que somos, ¿no? Y el alma es fundamental. Y comprender este concepto, a mí todos estos temas me apasionaron desde muy, muy joven, o sea, la trascendencia del alma la tengo clara, y lo que no quita que soy un ser humano terrenal, y bueno, cuando uno vive ciertas situaciones, obviamente que se sienten, pero tenemos claro esto de que solamente se va ese cuerpo físico, el alma permanece en otro plano. Y siempre me interesó todo ese tema, porque si no sería como, no sé, muy banal solamente cultivar ese cuerpo físico, ¿no? Así que para mí es un gran tema y una buena alimentación también favorece a nuestro alma, ¿no? Porque estamos vibrando en otra sintonía. Si hablamos de energía, sabemos que todo es energía. Y de acuerdo a la vibración del alimento, también va a ser nuestra vibración del alma. Y de muy joven, frente a un suceso que ocurrió de una persona que partió, me quedaron muy grabadas estas palabras de un libro, Gotitas de Luz. La vida y la muerte son las dos caras de la misma moneda. Desde el día que nacemos, sabemos que un día vamos a morir. Tenemos que hacer un pequeño cortecito, le mandamos un cariño muy grande a Marquitos, que nos está escuchando desde Israel, y en ese reencontrar, también te reencontré por otra queridísima amiga, la doctora Elisa León. Así que algo hay en mi biografía que me llevó hacia vos. Hacemos un pequeñito corte y continuamos con este tema que por ahí para algunos es fuerte, pero también es esclarecedor porque nos ayuda a transitar mucho mejor en este camino terrenal.